Estamos en el tren para ir a Trieste. Está haciendo un calor impresionante. Vamos a ver si ahora prenden el aire o algo porque terrible, terrible el calor. Bueno, y acabamos de llegar a Trieste. Bienvenidos a Trieste. Estamos en la estación, vamos a buscar el lugar de alojamiento que tenemos aquí. Vamos a buscarlo. Bueno, y nuestra opción de alojamiento acá es un bed and breakfast que se llama Porto Vecchio. Es este que está aquí. Abrieron el edificio. Vamos. Oigan, y miren el ascensor, ¿ah? Está como de película, no sé, como de James Bond de los 60. Vamos a pedirlo. Miren ese ascensor nada más, ¿ah? En madera, increíble, ¿eh? Miren ese ascensor, las puertas, wow. ¿Qué tal el ascensor? Bello, 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 ¿eh? Y dicen que es en el piso 3. Llegamos y está en la entrada del hotel para los desayunos. Y esta fue la habitación que nos asignaron. Y esta es la opción de habitación. Aquí está. Es un cuarto como para 3. Aquí está su closet. Aquí hay un comedorcito. Por acá está el baño con su ducha. Vamos a mirar acá el balconcito, que tenemos también una vista de Trieste. Ahí está, miren. Allá al lado izquierdo, esa construcción que ven al fondo, esa es la estación de buses y al frente está la estación del tren. Aquí está muy bien ubicado. Allá también. Buenos días, ya comenzamos un nuevo día acá en Trieste. Vamos a caminar por esta ciudad que la mayoría de las personas la utilizan para de paso, porque pues esta es la última ciudad que tiene Italia hacia el norte. Y aquí se hace, digamos, la conexión hacia Croacia, hacia Eslovenia, hacia Suiza, hacia Alemania. Entonces las personas llegan acá de tránsito, digámoslo así. Entonces pocos recorren esta ciudad. Yo sí quise quedarme acá para conocerla porque he visto que es muy bonita. Entonces los voy a invitar a conocer esta ciudad hoy. Wow, y lo primero que nos encontramos es esta iglesia. ¿Qué tal? ¿Ah? Hermosa. Una super construcción. ¿Qué tal esa torre? El Canal Grande fue construido en el siglo XVIII para que llegaran las naves del centro de la ciudad a descargar. Ahora el canal queda enterrado en su parte final, frente a la iglesia de San Antonio, y solo pueden pasar por aquí barcos pequeños. Trieste es una ciudad ubicada en la extrema parte del mar Adriático, en la región Friuli-Venecia-Julia. Siendo una ciudad de frontera, ha llegado a ser desde mucho tiempo un conjunto de razas y culturas diferentes, sobre todo la mediterránea y la del este de Europa. Bueno, ¿cómo les va pareciendo Trieste? Ah, bonito, ¿no? Miren nada más atrás toda esa vista. Una característica mundialmente conocida de la ciudad de Trieste es su puerto, que es turístico pero sobre todo comercial, siendo un lugar estratégico de intercambio comercial entre mar y tierra con el resto de Europa.
Oigan, y lo que sí les cuento es que tenemos una amenaza de lluvia atrás. Esperemos que no nos mojemos. No nos mojemos. Está el clima que no nos quiere dejar conocer. Pues efectivamente se vino el aguacero y nos tocó hacernos por acá en un palacio de estos a escamparnos. La Piazza della Unità es la plaza central, la más grande y bella de la ciudad, que se asoma al Golfo de Trieste y llega a ser lugar escenográfico, a menudo centro de eventos importantes como conciertos y otros espectáculos. El amplio rectángulo de la plaza es rico de imponentes palacios. Bueno, y escampó un poquito, pero ya está empezando a llover otra vez. Pero es que quien no quiere caminar por aquí, estoy pensando si me mojo o no, porque está bien bonito este caminadero por aquí. Está súper agradable. Se me nota la cara de alegría. Y acá llegamos al acuario marino. No es que me guste mucho gastar el tiempo en estos lugares, porque realmente se le va a uno mucho tiempo. Te entretienes y se van 2 horas, 3 horas, pero pues con este clima creo que es la mejor opción. Bueno, y queríamos visitar el Museo Ferroviario, que a mí los trenes me apasionan, pero resulta que está en restauración. Qué lástima. Y es ese que se ve allá. Por acá les dejo algunas imágenes de lo que podría ser este museo si lo hubiéramos podido ver. Por ejemplo, ¿qué tal ese carrito con ruedas de tren? ¿O qué tal este? Qué lástima que no hayamos podido entrar, pero bueno. Miren esta carretera, ¿qué tal? Miren las curvas. Esta es la vía hacia el castillo de Miramar. Bueno, ya que estuvimos en el Museo Ferroviario y no pudimos entrar, entonces vinimos a otra atracción turística de Trieste, que es el Castillo de Miramar. Un viaje increíble en bus, son unas carreteras bien interesantes y este lugar está pero muy bonito. Mírenlo. Y este es el Castelletto de Miramar, un palacete que fue la casa de los cónyuges durante la construcción del castillo de Miramar. Este posteriormente se convirtió en lugar de encierro temporal de Carlota, cuando empeoró el daño de su corazón tras el fusilamiento de su marido en México. Bueno amigos, bienvenidos al Castillo de Miramar. Este castillo definitivamente es un lugar increíblemente hermoso. No solamente el castillo, sino miren esa vista atrás, ese mar. Está en una ubicación única. El castillo de Miramar y su parque surgen por voluntad del archiduque Maximiliano de Habsburgo, quien decidió alrededor de 1855 construir una residencia adaptada a su rango en las afueras de Trieste, con vista al mar y rodeada por un extenso jardín. Construido entre 1856 y 1860, el edificio se presenta con un estilo ecléctico como lo profesaba la moda arquitectónica de la época, modelos extraídos de los periodos gótico, medieval y renacentista, combinados en una fusión sorprendente.
Bueno, otro atractivo turístico aquí en Trieste es venirse en este tram a una parte que se llama Opicina, pero resulta que hace 2 años que está fuera de servicio. Parece que van a renovarlo nuevamente, pero en este momento no está funcionando. Entonces aquí ya estamos en Opicina, pero tuvimos que subir en bus y me encontré el tram acá parado para que lo miren. Mire qué bonito. No me imagino cómo será subir en él porque es una subida como si fuera un funicular. Bueno, y definitivamente Opicina no era al fin nada, era el paseo de subir en tranvía ya, pero ya el tranvía no estaba funcionando. Entonces ya volvimos a Trieste y estamos por acá viendo más palacios. Bueno amigos, así terminamos un día más en Trieste. Ya estamos acá en la terminal de buses porque vamos a cambiar de país. Ahora nos vamos para Croacia, a una ciudad que se llama Rijeka. En croata traduciría río. Acá los italianos le dicen fiume, que fiume sería río en italiano también. Ya estamos esperando acá el bus para salir hacia allá. Como ven, de Trieste, ¿qué les puedo decir? Tienen muchísimo para ver, nos faltaron muchas cosas incluso. Creo que aquí se había podido programar un día más y seguramente hubiéramos copado todo ese día, pero pues ya nos tenemos que ir. Este viaje es más o menos de entre 1h30, no alcanzan a hacer las 2 horas. Hay que pasar por Eslovenia, tenemos que hacer un control allí migratorio en Eslovenia y luego pasamos a Croacia para llegar a nuestro destino. Así que pues nos vemos allá.